Hola a todos y sean bienvenidos a otro webinar de MATLAB. Les habla su servidor Carlos Tapia y el día de hoy veremos el tema de Internet de las Cosas y App Designer. Bien, esto es lo que veremos el día de hoy. Primero hablaremos acerca de las interfaces gráficas y veremos qué tipo de interfaces se pueden realizar dentro de MATLAB. Después conoceremos la herramienta de App Designer, el entorno interactivo para desarrollar apps dentro de MATLAB. Veremos un ejemplo de una app desarrollada para el análisis de datos para después conocer cómo se despliegan las aplicaciones. No entraremos muy a detalle, ya que tenemos un webinar específico para ese tema. Después conoceremos la plataforma de ThingSpeak para trabajar con Internet de las Cosas. Veremos un par de ejemplos con hardware y unas conexiones con algunas apps. Bien, ya que en este webinar hablaremos de Internet de las Cosas, o también conocido como Industria 4.0, aquí podemos observar cómo el ser humano ha ido cambiando la forma de trabajo. Primero comenzó utilizando máquinas con ayuda de vapor. Después, se implementó la producción en masa para satisfacer la necesidad de los clientes con ayuda de la energía eléctrica. Después, no hace mucho, los procesos pasaron a hacerse con computadoras y robots. Se comenzó con la parte de automatización. Y hoy en día, todos los dispositivos tienden a conectarse a Internet y poder acceder o realizar una tarea sin necesidad de estar físicamente. Ahora, ¿cómo podemos trabajar con esto? Regularmente nosotros vamos a contar con datos o con cierta información. Pueden ser archivos, puede ser alguna base de datos que nosotros tenemos en la nube o simplemente información que estamos obteniendo directamente desde un software, desde un hardware. Después tenemos que hacer algún análisis de esta información. Vamos a hacer el análisis de los datos, podemos desarrollar algún algoritmo y por último podemos desplegar alguna aplicación. Para después que nosotros podamos compartir dicha información. Esa información puede ser desplegada o compartida en diferentes tipos de archivos, pero bueno, ahora vamos a entrar en el tema para cómo poder compartir información con ayuda de aplicaciones. Claro, esto nosotros tenemos que automatizarlo y para poderlo automatizar vamos a utilizar el software de MATLAB. Ahora, antes de conocer la parte de las aplicaciones, tenemos que conocer qué son las interfaces gráficas de usuario. Una interfaz gráfica de usuario son programas que utilizan imágenes o texto para representar información de una manera sencilla al usuario. Anteriormente se utilizaban equipos como en la imagen de la izquierda, donde se utilizaban medidores análogos para mostrar la información. Hoy en día se han sustituido estos aparatos por programas que muestran la misma información y la ventaja es que se pueden modificar conforme la necesidad del proceso. Es decir, se puede agregar a lo mejor un visualizador más o podemos colocar un nuevo botón. Ahora, ¿qué interfaces gráficas podemos desarrollar dentro de MATLAB? Un tipo de interfaz gráfica que podemos desarrollar es con la herramienta de Guide. Quizá la conozcan, ya que es la que tiene más tiempo, pero tiene algunas limitantes, por lo cual ha sido sustituida o con la cual se está trabajando es con App Designer. App Designer es un entorno para crear aplicaciones de MATLAB. Ese nuevo entorno simplifica el proceso de diseño de los componentes visuales para la interfaz de usuario, además de que cuenta con más elementos disponibles para poder personalizar de mejor forma nuestras apps. Vayamos a MATLAB y conozcamos las herramientas de App Designer. Bien, ya nos encontramos dentro de MATLAB. Ahora, ¿cómo abrimos el entorno de App Designer? Para poder abrir el entorno de App Designer, nos vamos a ir a la parte de nuestra barra de Toolstrip, nos vamos dentro de New y vamos a la parte donde dice App. Aquí en la parte de App nos va a abrir una nueva ventana. Esa nueva ventana va a ser el entorno para poder trabajar y diseñar nuestras propias aplicaciones. En este caso, me dice qué es lo que queremos hacer. En mi caso vamos a poner o vamos a darle clic en poder o desarrollar una aplicación totalmente en blanco. Este es el nuevo entorno donde podemos trabajar nosotros las aplicaciones. Del lado izquierdo tenemos los componentes más comunes con los cuales podemos trabajar.
entre los cuales tenemos la parte para poder desarrollar algún gráfico, poder conectar o tener alguna información. Podemos colocar algún slider. Después tenemos aquí nuestro espacio de trabajo, que puede ser un poco más grande o más pequeño según se requiera. Y del lado derecho tenemos el component browser, que prácticamente es toda la configuración de cómo nosotros podemos configurar uno de los componentes con los cuales estamos trabajando. Entonces primero vamos a añadir un botón. ¿Cómo lo añadimos? Lo agarramos directamente sobre el botón y lo arrastramos a nuestro espacio de trabajo. En este caso estamos seleccionando el botón y en este caso ahí nos dice el nombre. Botón, vemos que del lado derecho nos dice app.botón. En mi caso yo quiero obtener información. ¿Cómo quiero obtener esta información? Que cuando yo le dé clic me muestre una información de una información que yo le voy a pedir. Entonces voy a colocar en este caso otro tipo de elemento. El otro tipo de elemento que voy a colocar, voy a buscar el tipo de elemento tabla para que me muestre la información en la tabla. Coloco el tipo de elemento de tabla y del lado derecho yo aquí puedo visualizar toda la información. Nosotros podemos colocar cuál es el nombre de cada columna, cuántas columnas podemos colocar, podemos añadir o eliminar columnas según lo que requieramos. Y así como nosotros podemos desarrollar una aplicación dentro de MATLAB. Entonces cuando nosotros tenemos una aplicación, nosotros le podemos dar en run. Cuando le damos en run va a decir que si queremos nombrarlo o guardarla. En este caso le voy a decir que sí. Le voy a decir que es ejemplo 1. Le voy a dar en guardar. Se va a guardar en el archivo .mlapp, que es como se guardan los proyectos para dentro de App Designer. Le voy a dar en guardar y entonces me va a ejecutar mi aplicación. En este caso ya tengo mi aplicación aquí. Yo le puedo dar en botón y puedo presionar aquí para que para poder interactuar directamente con mi aplicación. El problema es de que no pasa nada porque este botón todavía no tiene una acción o un evento que yo se lo haya programado para que entonces haga algún evento o haga alguna acción. En este caso, para que pueda hacer una acción, voy a seleccionar el componente, doy botón derecho y voy hasta la parte donde dice callback. Callback va a ser que cuando yo presiono un botón, quiero que se añada un evento. ¿Qué tipo de evento se va a añadir? Bueno, en mi caso quiero leer una base de datos. Esta base de datos se encuentra en la página web. Va a ser la siguiente. Entonces, quiero que lea la base de datos que se encuentra en la siguiente dirección. Voy a definir URL es igual a HTTP y la dirección de un archivo que se encuentra en la nube. Después lo que yo quiero hacer es leer dicha información. ¿Cómo lo puedo leer? Bueno, pues voy a generar una nueva variable. El tipo de variable que yo voy a generar se va a llamar data. Data va a ser igual a WebRead. WebRead es una función que me va a permitir leer información de una página web. ¿Qué información? Bueno, va a ser la información de la página web que yo tengo directamente aquí. Entonces, si coloco o le elimino el punto y coma, me va a mostrar la información dentro de mi command window. Vamos a verlo. Entonces, voy a ejecutar mi aplicación y cuando yo le doy en botón, va a crear la variable data y me va a mostrar la información dentro del command window. Debido a que primero lee la información, después que lee la información, bueno, pues entonces está leyendo toda esa información directamente en la página web. Y ahora me está mostrando la información de data en mi command window. En este caso podemos ver toda la información de esta aplicación. Ahora, lo que yo quiero es que esta información me la muestre en mi tabla que tengo aquí. Ya no quiero que me la muestre en el command window. Quiero que me muestre la información de mi tabla en esta tabla. ¿Cómo podemos hacer eso? Bien, vamos a regresar al callback, go to callback, y entonces lo que vamos a colocar es que dentro del app vamos a dirigirnos a la tabla. Nuestro componente se llama app.uitable. Entonces app.uitable vamos a añadirle la información.
¿Qué información? Bueno, en este caso va a ser data. Entonces vamos a asignarle data directamente. Ahora, lo que va a pasar aquí es de que me va a marcar algún error porque a la tabla no le puedo mandar dicha información como se encuentra así. ¿Qué tipo de elemento o a dónde voy a enviar la información? Bueno, pues dentro de UITable tengo que indexar a la información. Entonces, app.uitable y le voy a dar en punto data. Entonces, app.uitable.data es igual a data. Entonces, estoy diciendo que a su información o a los datos va a ser igual a los datos. Cuando yo le doy en run, ahora sí puedo mostrar esta información. Cuando le doy en button, entonces en cada una de las columnas me debería de aparecer la información que estoy leyendo directamente en la página web. En este caso, el último dato para esta base de datos fue el 14 de diciembre del 2020. Entonces, de esta forma nosotros podemos desarrollar aplicaciones. En este caso, ya que obtuvimos dicha información, el siguiente paso sería conocer qué es lo que podemos hacer, es decir, hacer a lo mejor un análisis de datos, que de hecho es el siguiente, digamos, un ejemplo que voy a mostrar de una aplicación que se desarrolló, en ese caso, para el análisis de COVID-19. Entonces, voy a abrir un proyecto de la aplicación. En este caso, esta aplicación sigue siendo la continuidad de lo que estaríamos haciendo ahorita, en el cual tenemos el botón, de igual forma muestra y captura toda la información de la base de datos que se encuentra en internet para después poder nosotros hacer un análisis de datos. Entonces aquí nos encontramos con esta información, con esta app, ya está un poco más trabajada. En este caso hemos colocado un contenedor en el cual primero obtenemos los datos, tenemos la aplicación o bueno nuestra tabla, recopilamos la información y después tenemos el análisis de COVID-19, en este caso por país. En el caso cuando decimos queremos definir un país, bueno, vamos a ver cuál es el país con el que queremos trabajar. En este caso vamos a hacer un análisis y vamos a poder primero graficar la información del país para después hacer un ajuste de curva. Vamos a ver cómo es que funciona esta aplicación. Primero vamos a recopilar los datos. Una vez que recopilemos los datos, está leyendo la información, nos va a mostrar el último dato, que es hasta el 14 de diciembre del 2020. Y entonces nosotros podemos hacer un análisis de COVID-19 por país. En este caso, vamos a definir el país en el cual queremos trabajar. Vamos a colocar que sea el país de México. Vamos a darle en OK. Y entonces nos va a dar la información solamente de toda la información sobre México. En este caso nos dice cuáles son los casos de COVID-19 encontrados en esta fecha. El 31 de diciembre del 2019 había 0 casos. Y así nosotros podemos estar analizando hasta el primer caso. El primer caso se encuentra, me parece que es el 29 de febrero. Así podemos ir conociendo o nos podemos visualizar desde aquí. Entonces nosotros podemos ver cuál es el análisis de los datos conforme va avanzando el tiempo. Para el caso de México, bueno, podemos ver que para los últimos días de diciembre se han aumentado los casos de COVID-19. Para ser precisos, el 29 de noviembre del 2020. Podemos conocer cuál es la suma de casos acumulados de COVID-19, nos dice cuáles son los casos totales a la fecha que se fue reportada en esta base de datos. La última fecha fue el 14 de diciembre. Y después lo que nosotros podemos hacer es un ajuste de curva. Podemos hacer un ajuste de curva tipo exponencial o ajuste polinomial. En mi caso va a ser de polinomial. Voy a poner el dato que se encuentra el primer caso de COVID-19. En este caso fue el 29 de febrero. Y vamos a graficarlo hasta el día de hoy. Entonces, aquí estamos mostrando los casos de COVID-19 y vamos a buscar algún tipo de curva que se ajuste a este proceso. En este caso puedo poner la parte lineal, puedo poner la parte cuadrática, pero bueno, el que mejor se alinea, digo, este es un
tipo de ajuste muy básico porque es un ajuste tipo polinomial. Pues en este caso el que se ajusta de mejor forma es el tipo de ajuste de tipo de séptimo grado. Y de igual forma nosotros podríamos obtener, por ejemplo, hacer un análisis que pasaría si fuera, por ejemplo, para febrero, cuántos casos habría para el último día de febrero, por ejemplo, de este año. Entonces, para el último caso, bueno, pues la curva tendría a seguir, claro, con ese comportamiento que se ha tenido estas últimas fechas, es decir, el comportamiento que tendría el análisis con la parte de COVID-19. Bien, eso es por la parte de cómo nosotros podemos trabajar con aplicaciones. Ahora, la ventaja es de que esas aplicaciones nosotros podemos compartirlas con nuestros usuarios. De hecho, esta aplicación se encuentra en MATLAB Exchange. Puedo dejarles la liga al final de este webinar. Y pueden otros, o podemos compartir toda la información. Ustedes pueden descargar esa aplicación y poder trabajar con ella. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar o compartir una aplicación con alguien que no tenga instalado MATLAB o con alguien que lo tenga instalado? Depende qué es la forma o cómo lo queramos compartir con nuestros compañeros. Y bien, dentro de App Designer nosotros tenemos la parte de Share. Dentro de Share tenemos tres aplicaciones. Podemos compartir una aplicación como una aplicación de MATLAB. En el caso de una aplicación de MATLAB, es decir, voy a desarrollar una app y dentro de apps nos va a aparecer o se va a instalar una aplicación dentro de MATLAB, que sería más o menos lo que tenemos aquí. Dentro de nuestra barra de Toolstrip tenemos la parte de apps y dentro de apps son esas aplicaciones que son aplicaciones con las cuales podemos trabajar dentro de MATLAB. Entonces, si ponemos la primera opción, pues estaría como esta forma, ¿no? Aquí aparecería en My Apps y aquí aparecería una nueva aplicación que sería la de App Designer. Después tenemos la otra forma que es la parte de App Web, con la cual nosotros podemos compartir una aplicación para que funcione en un servicio web. O la otra forma es en la cual podemos ejecutar o compartir una aplicación para desktop. Esta es la forma en la cual nosotros podemos compartir una aplicación cuando un usuario no tiene instalado MATLAB. En este caso nosotros podemos cambiar el icono si quisiéramos de esta forma. Podemos hacer una pequeña personalización. Podemos ir por algún icono con el cual queramos trabajarlo. Y de esta forma poder obtener y configurar la aplicación. Tenemos la forma de que podemos descargar mediante Runtime. Runtime es es una serie de librerías con la cual va a poder utilizarse esta aplicación. Por último, nosotros podríamos decidir si Runtime va a tener que ser descargado de la web o que de una vez se incluya en el paquete. Le daríamos en Package y degeneraría la aplicación para que la pudiéramos compartir con nuestros compañeros. Bien, eso es todo por la parte de cómo trabajar con App Designer. Vamos a regresar a la presentación para continuar con lo demás que vamos a seguir viendo en este webinar. Ahora hablaremos del Internet de las Cosas. ¿Pero a qué se refiere este concepto? Bien, básicamente es la obtención de datos de objetos o dispositivos digitales que se encuentran interconectados. De esta forma, nosotros podemos enviar la información a una nube, regularmente un servidor, para realizar un análisis de esta información y así poder tomar una decisión. ¿Dónde podemos utilizar esto? Bueno, en realidad hoy en día la mayoría de empresas están optando por utilizar esta tecnología. Por ejemplo, una empresa de logística y de transporte monitorea una estrategia de mantenimiento a sus unidades, evitando así que las unidades fallen, para que no queden parados. Con ayuda de este monitoreo, se mantienen los vehículos en las óptimas condiciones. Otro ejemplo podría ser la información recopilada en la cantidad de tráfico en diferentes carreteras, en tiempo real. De esta forma, las apps pueden conocer cuál es la ruta más óptima para viajar y evitar así el tráfico. Bien, pero ¿cómo o cuál es el flujo de trabajo de IoT o Internet de las Cosas? Las soluciones de IoT están diseñadas para muchas aplicaciones verticales, como monitoreo y control ambiental, monitoreo de salud, monitoreo de flotas de vehículo, como lo vimos anteriormente, monitoreo, control industrial y entre otros. Los productos de MATLAB y Simulink son compatibles con sistemas de IoT
para ayudarnos a probar dispositivos, a acceder y agregar datos y así analizar los datos de los sensores de IoT. En un nivel muy alto, muchos sistemas de IoT pueden describir utilizando el siguiente diagrama. Nosotros tenemos nuestros dispositivos inteligentes y estos deben de estar conectados regularmente a una red. Ahora, esta información que estén conectados a una red van a enviar la información a un servidor, que es donde nosotros vamos a almacenar todos nuestros datos. Una vez que nosotros estamos enviando o tenemos toda esta información en la nube, entonces sí, ya podemos nosotros hacer un análisis. Es decir, ese análisis nosotros ya podemos programarlo o crear unas tareas específicas para que entonces se tome, ahora se regrese a los dispositivos inteligentes y se tome alguna acción. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bien, tenemos que hacer alguna integración, regularmente puede ser algún tipo de servidor de sistemas comerciales o incluso algún servicio directamente en la nube. La ventaja es que MathWorks proporciona capacidades para realizar todos estos tipos de pasos o estos pasos. Por ejemplo, tenemos la parte de conectividad de hardware con Simulink, entre los cuales podemos conectar algunos dispositivos, como la parte de algún tipo de Arduino, algún tipo de hardware de bajo costo. Con la ventaja de ThingSpeak es donde nosotros vamos a trabajar y vamos a tener esa información en la nube. Y con MATLAB nosotros vamos a poder programar qué es lo que queremos hacer en nuestros propios algoritmos. Ahora, hablaremos de ThingSpeak. ¿Qué es ThingSpeak? ThingSpeak es un servicio de plataforma de análisis de IoT que nos permite agregar, visualizar y analizar flujos de datos en vivo en la nube. Nosotros podemos enviar datos a ThingSpeak desde nuestros propios dispositivos, podemos crear visualizaciones instantáneas de datos y podemos enviar alertas incluso a un servicio, por ejemplo como Twitter. Con los análisis que vamos a crear dentro de MATLAB y dentro de ThingSpeak, nosotros podemos realizar algún tipo de tarea, podemos ejecutar un código de MATLAB dentro de ThingSpeak y así entonces tomar alguna acción. Ahora, antes de comenzar a utilizar ThingSpeak, es necesario hablar de los siguientes conceptos. Primero hablaremos de qué es un canal. Es un lugar donde nosotros podemos almacenar y recuperar datos organizados, digamos, en un campo. Después tenemos un Channel ID, que es un número único asignado para cada canal. Cuando nosotros creamos un canal dentro de ThingSpeak, vamos a tener un ID que va a estar identificando a este canal y va a ser único. Después vamos a contar con alguna información, que son las claves API. Estas claves nos van a ayudar para que nosotros podamos escribir información. Es decir, es la forma en cómo ThingSpeak está protegiendo nuestra información, que no llegue a otro usuario y que no vaya a escribir información en nuestra plataforma. Por eso para cada canal, que es un ID y es único, solamente en ese caso nosotros podemos escribir dicha información o también podemos leerla. Para eso tenemos la clave de API para poder leer los datos. Por último, tenemos diferentes tipos de canales. Pueden ser, bueno, son dos. Un canal puede ser público o puede ser privado. ¿Cuál de ambos vamos a decidir con cuál vamos a trabajar? Bueno, depende de la información, si la queramos compartir o no. Regularmente los datos de tipo público no requieren una clave o no necesitamos alguna clave para poder leer los datos. En el caso del privado, sí vamos a necesitar estos campos. Bien, vayamos y conozcamos ThingSpeak. Para conocer ThingSpeak primero hay que tener una cuenta. Vamos a abrir un navegador. Dentro del navegador vamos a escribir ThingSpeak. Y dentro de ThingSpeak nosotros debemos de contar con alguna cuenta. En caso de que no cuenten, pueden crear una cuenta. Esta va a ser asociada a su cuenta de MathWorks. En mi caso yo ya me encuentro logueado. Y si voy a mi cuenta, yo aquí puedo visualizar cuál es la información. En caso de que ustedes no cuenten con una información, bueno, pueden visualizar
donde dice ThingSpeak, Create an Account. Aquí solamente van a colocar su correo electrónico de su cuenta de MathWorks y van a crear una contraseña para poder tener su propia cuenta de ThingSpeak. Cabe mencionar que ThingSpeak es gratuito. Hay una versión de paga. En la versión de paga, bueno, tiene mayores beneficios en los cuales nos permite poder analizar o tener una frecuencia de respuesta con ThingSpeak de una mayor forma. Y, y bueno, en este caso vamos a trabajar con una versión gratuita, que es con la cual ustedes también pueden desarrollar sus proyectos. Entonces, lo primero es que tenemos la parte de la plataforma, en la cual nosotros contamos con diferentes opciones. La primera es los canales, en la cual nosotros podemos crear algún tipo de canal. Tenemos después la parte de aplicaciones. La parte de apps nos van a servir para que nosotros podamos hacer alguna reacción, es decir, nos van a ayudar a que podamos potencializar el análisis de lo que queremos realizar. En este caso, por ejemplo, pueden enviar, por ejemplo, algún tweet, alguna reacción o que quieren hacer algún análisis. Y bueno, por último tenemos la parte de support, por la parte de documentación. Tenemos algunos ejemplos. Pero lo primero que vamos a ver es cómo crear un tipo de canal. En mi caso yo ya tengo diferentes tipos de canales, pero me gustaría mostrar cómo es que se crea un nuevo canal. De hecho es muy sencillo, solamente damos en New Channel y aquí podemos colocar un tipo de nombre. El tipo de nombre, por ejemplo, voy a poner prueba. Y entonces aquí colocamos el nombre del canal con el cual estamos trabajando. Después podemos colocar aquí cuántos campos. Los campos que queremos, nomás lo podemos nosotros darle clic y se van a añadir dichos campos con los cuales podemos trabajar. En este caso, field 1, field 2 y field 3, que van a ser los valores en los cuales nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, si queremos medir alguna distancia o algún valor, podemos colocar que este es el valor 1, el valor número 2, y así podemos estar enviando toda esa información directamente a ThingSpeak. Cabe mencionar que estos valores podrían ser que estamos midiendo un sensor de temperatura, podríamos medir alguna distancia o algún tipo de proceso. Y por último tenemos algunas opciones, pero basta con que solamente coloquemos el nombre, los campos con los cuales queremos trabajar y vamos a darle en guardar un canal. Después, aquí por defecto ya me está creando cuáles son las visualizaciones con las cuales yo puedo trabajar. En este caso me va a decir el tiempo con respecto al valor 1, tiempo con respecto al valor 2 y el tiempo con respecto al valor 3. Después, en este caso, mi canal no es público, por lo cual yo necesito, si quiero escribir, necesito conocer dicha información. En este caso, aquí me dice cuál es la información. Este es el ID para ese tipo de canal o para este canal. Me da cuál es el nombre. Y si yo quiero compartir o enviar esta información, bueno, si yo quiero escribir en este canal, yo voy a necesitar esta información, que en este caso son las APIs para poder escribir y para poder leer. Con esta información nosotros tenemos que ir a MATLAB y dentro de MATLAB nosotros podremos enviar toda esa información. De momento no voy a trabajar con App Designer. Y entonces, si yo voy dentro de este ejemplo, es como yo puedo escribir un valor dentro de ThingSpeak. ¿Cómo yo puedo enviar esa información? Bueno, pues es con el comando de ThingSpeak Write. Tengo que colocar cuál es el canal del ID. Obviamente, si ustedes quieren saber cómo es que pueden trabajar con esa parte, pueden darle en copiar, pueden dar en la documentación. Nos abre la aplicación y la documentación. Y aquí nos da toda la información. Y aquí pueden ustedes obtener el código de MATLAB para poder escribir dentro de ThingSpeak. En este caso, pues nosotros podemos colocar cuál es el ID que tenemos y el ID con el cual vamos a trabajar, que en este caso vamos a enviar algo de información aquí. Entonces primero vamos con nuestro ID. Nuestro ID es este caso que termina en 74. Vamos a darle en copiar. Cambiamos solamente el valor de nuestro ID. Y en este caso vamos a tener tres campos. Como de igual forma tenemos campo 1 que es el valor 1, el valor 2 y el valor 3.
En este caso vamos a enviarle la información 1, 2 y 3. Y por último, vamos a enviarle a la parte, al comando de write key, necesitamos su clave. La clave para este caso, vamos a API Keys y copiamos la información para write. Voy a dar en copiar y voy a sustituir este valor. Y entonces en este momento yo lo que estaría recibiendo cuando yo ejecute, se va a enviar el valor 1, 2 y 3 a mi canal, al canal que estoy dando aquí. Entonces voy a ejecutar la parte de ThinkSpeak. En ese momento lo estoy ejecutando, y si regreso a mi plataforma, podemos visualizar en la parte de Private, podemos ver que es el valor 1, el valor 2 y el valor 3. Nos da cuál es el tiempo, la fecha y toda la información. Entonces, de esa manera tan sencilla, ustedes pueden trabajar con ThinkSpeak directamente desde MATLAB y pueden hacer diferentes tipos de cambios. Ahora regresamos a la presentación. Ahora que ya conocimos cómo trabajar con ThinkSpeak, las herramientas de MathCourse nos proporcionan herramientas para poder utilizar diferente tipo de hardware. En este caso puede ser hardware para obtener datos mediante RF, hardware embebido, algún tipo de imágenes o algún hardware en específico. Bien, vayamos a MATLAB y trabajemos con un tipo de hardware, en este caso sería un Arduino. En este caso tengo conectado un Arduino, es un Arduino Mega, en el cual tiene un LED tipo RGB, con el cual es un ánodo común, entonces este va positivo, y después tengo las demás a resistencia. Entonces, en este caso, voy a abrir una aplicación con la cual he desarrollado y vamos a trabajar y enviar dicha información desde una aplicación. Entonces voy dentro de RGB Arduino y voy a abrir esta app que he desarrollado previamente. Entonces, ¿cómo funciona esta aplicación? Bien, la aplicación tiene una conexión con ThinkSpeak, en el cual va a enviar la información para cada valor en R, en verde y en azul, en RGB. Entonces, cuando yo muevo de 0 a 255, entonces el LED va a cambiar de color. En este caso, estamos conectando la aplicación directamente con Arduino. Vamos a ver cómo es que trabaja. Si nosotros vamos dentro de Arduino, lo primero que hacemos es declarar un tipo de función. Recuerden, para que nosotros podamos conectar Arduino y poder trabajar con él, es necesario crear un tipo de objeto. Entonces primero vamos a generar un objeto de tipo Arduino, solamente con colocar A igual Arduino. Cabe mencionar que debemos de tener el software soportado. Entonces si vamos a Get Add-ons, aquí nosotros debemos de tener instalados las librerías de Arduino previamente. En este caso porque estamos trabajando con Arduino, pero bueno, MATLAB soporta diferente tipo de hardware a bajo costo. Si buscamos por Arduino, vemos que tenemos de tener instalada MATLAB Support Package for Arduino Hardware, en el caso que trabajemos con MATLAB con Arduino, y si van a trabajar con Simulink, también deben de tener esa parte instalada. Una vez mencionada eso, ya es posible y MATLAB ya puede reconocer el que Arduino es con el cual tenemos instalado o cuál es el que tenemos conectado. Entonces, en mi caso tengo conectado un Arduino Mega con el cual se va a cambiar el valor. En este caso, cada vez que movemos el valor de rojo, pues vamos al acceso del evento de rojo y lo primero que se está enviando es la información. En app.rojo, primero obtenemos cuál es el valor, lo divido sobre 51 y entonces obtengo el valor de la intensidad para que cuando esté en 0 esté apagado y cuando esté en 255 pues esté al máximo valor. Cabe mencionar que, bueno, aquí lo divido sobre 51 solamente para poder obtener el valor de 255 sobre 51 y obtenga los valores de 0 a 5, que es el voltaje máximo que puedo llegar a obtener. Después lo que hago solamente es write PWM, es un PWM que estoy trabajando, en el cual lo mando directamente a la aplicación en el puerto de 5 y envío la información. Vamos a ejecutar esta aplicación.
Y por último tenemos la parte de enviar. En la parte de enviar vamos a enviar esa información a la plataforma de ThingSpeak. Entonces, cuando nosotros movemos este valor, vamos a poder observar aquí nuestro LED que estamos trabajando. Entonces, si yo muevo un poco el LED, puedo ver que aquí enciende en color rojo en un valor mínimo. Si voy hasta 255, bueno, sube la intensidad. Lo mismo para el caso del LED que es de color verde, puede subir su intensidad. Y lo mismo pasa para el valor azul, puede ir variando la intensidad. Ahora, ¿qué pasa si nosotros cambiamos, por ejemplo, los colores? Bueno, podemos poner rojo y color azul. Y bueno, el color es violeta. Quizá no se llegue a apreciar muy bien por el tipo de cámara que estoy utilizando, pero bueno, es un color violeta con el cual estamos trabajando. Y así podemos nosotros hacer dichas diferentes combinaciones. Cuando todos se encuentran en 255, pues esperaríamos ver un color blanco. Ahora, esta información que nosotros estamos moviendo, podemos enviarla directamente a ThingSpeak. Para poderlo enviar, vamos a darle en el botón de enviar. En el caso de enviar, si nosotros vamos a la parte de callback, podemos visualizar qué es lo que estamos haciendo. Pues de igual forma, como lo vimos directamente desde MATLAB, solamente colocamos ThingSpeak write y vamos a enviar la información de app.rojo, porque es la información de nuestro campo o nuestra información, nuestro valor, y vamos a enviar aquí de igual forma 3 datos. Enviamos la parte del rojo, la parte de verde y la parte azul. Y en este caso el ID, bueno, cambia porque es otro canal. Vamos directamente a ThingSpeak, vamos a mis canales y dentro de RGB aquí puedo visualizar cuál es la información. Me da la fecha y me dice cuál es el valor que tengo y que me está enviando. Por ejemplo, vamos a cambiar los valores para volverlo a enviar. En este caso quiero que rojo se encuentre en 255. Quiero que verde se encuentre en 0 para que cambie. Y azul que se encuentre en 255, por ejemplo. Entonces en ese caso vamos a dar el valor de enviar. Y deberíamos de esperar el dato directamente en ThingSpeak. Cabe mencionar que en este caso estamos un poco limitados a nuestro valor de muestreo, que son 15 segundos, porque estamos utilizando la plataforma de ThingSpeak en la forma gratuita. Si tuviéramos una versión de paga, bueno, podríamos mandar más frecuencia, poder trabajar de una forma más rápido con ThingSpeak y podríamos estar haciendo un monitoreo pues con una mayor rapidez. Bien, ese es todo por la parte de este ejemplo, de cómo podemos trabajar con Arduino con esta aplicación. Y otra forma de poderlo hacer ya no sería con una aplicación. El siguiente ejemplo que vamos a trabajar va a ser cómo nosotros podemos conectar o hacer un dispositivo totalmente embebido. Lo que hemos preparado es un sistema que puede detectar si hay algún movimiento. En este caso estamos utilizando un tipo de hardware con un módulo Wi-Fi. Este módulo Wi-Fi debe conectarse a donde nosotros estamos conectados. En este caso debe conectarse a la misma red Wi-Fi con el cual yo estoy trabajando. Y entonces se conecta a la red Wi-Fi. Después de que se conecta a la red Wi-Fi, bueno, entonces va a enviar la información para poder entonces detectar si hay algún movimiento directamente en este caso. La distancia mínima son 15 centímetros. Y entonces si encuentra una información o un objeto a una distancia menor a 15 centímetros, se activa. Y toda esa información la está enviando a la parte de ThingSpeak. Entonces dentro de mis canales yo puedo ver la parte de sensor de proximidad y aquí me envía la información. Aquí me dice cuando ha detectado algún tipo de información. Me dice si ha encontrado o no y tiene alguna alerta. Entonces me dice si se llegó a conectar. Me envía la información y me va a decir si hay alguna o no alerta. Si lo quito, esa tendría que ir hacia 0. Después de 15 segundos, que es como hace el muestreo, que enviamos la información directamente a ThingSpeak. Bien, entonces ahí solamente me da aquí la información, que es como una alerta de que se encuentra o no se encuentra activo o que ha detectado algún objeto cercano.
Bien, entonces así es como nosotros podemos trabajar la parte de ThinkSpeak. Podemos utilizar, en este caso se vio un ejemplo en el cual es con la parte de hardware, directamente sobre MATLAB, directamente sobre alguna aplicación, combinado con una aplicación, o si no queremos utilizar MATLAB y queremos ya bajarlo directamente a un sistema embebido y trabajarlo con MATLAB, es decir, con un microcontrolador que se conecte directamente al Wi-Fi, pues ya, bueno, es como lo estamos visualizando. Eh, Eso es todo. Vamos a regresar a nuestra presentación. Bien, el día de hoy conocimos cómo trabajar con App Designer, conocimos la plataforma de ThinkSpeak que nos permite conectar dispositivos inteligentes, pudimos obtener información de ellos, vimos cómo conectar ThinkSpeak directamente con MATLAB, vimos cómo conectar ThinkSpeak a una aplicación que contaba con un hardware de bajo costo y también vimos cómo conectar un módulo Wi-Fi directamente con ThinkSpeak. Es decir, si nosotros trabajamos con ThinkSpeak podemos realizar diferente tipo de proyectos. Ya el tipo de análisis o el tipo de proyecto que queramos realizar va a depender del uso que queremos darle, pero así es como básicamente podemos utilizar ese tipo de plataforma. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Matmos en México. Si desean una cotización, información de servicio de mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros en nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Les agradecemos que hayan asistido al webinar del día de hoy. Sigan al pendiente de nuestros futuros webinars. Gracias.